Buenas tardes a todos, mi nombre es César Santos, soy pediatra y emergentólogo pediátrico. Actualmente trabajo en el Hospital Sanaberry de Victoria Entre Ríos. Soy parte del Comité de Medicina Interna de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Paraná. Así que vamos hoy a dar comienzo a una charla de la doctora Guadalupe Paniagua, que además de ser pediatra y emergentóloga pediátrica del Hospital Garrahan, es una muy buena amiga mía, así que estoy muy contento de verla. La doctora nos va a dar la charla de estatus epiléptico, así que si les parece empezamos con la charla y dejamos las preguntas para el final, así la aprovechamos a la doctora. Guada, te dejo a cargo. Bueno, comparto pantalla. A ver. Bueno, ante todo agradecer a César y al Comité de Medicina Interna, y bueno, esperar que la clase les sea de utilidad y les guste. Bueno, vamos a hablar de estado epiléptico, y bueno, como le dijo César, mi nombre es Guadalupe Paniagua. Primero y principal, ¿por qué hablamos de estado epiléptico hoy? ¿Cuál es la relevancia? El estado epiléptico es una emergencia pediátrica que de persistir conlleva riesgo de complicaciones y a secuelas potencialmente graves. Es la emergencia neurológica más común en la edad pediátrica, que en los países que llevan buenos registros epidemiológicos, como por ejemplo los Estados Unidos, refieren que entre 50.000 y 150.000 pacientes sufren estado epiléptico cada año, y que la incidencia anual en la población pediátrica es cerca de 20 cada 100.000 en los niños y hasta 50.000 en los menores de un año, y hasta 50 cada 100.000 en los menores de un año, que conlleva una morbilidad cercana al 20%, considerando las secuelas y la discapacidad que puede llegar a acontecer en un paciente que transcurre un estado epiléptico, y que la mortalidad puede llegar hasta un 10% en los niños y hasta un 30% en los adultos. Quizás para empezar un poco esta clase, la idea, obviamente que nos vamos a enfocar en lo que es el abordaje terapéutico, el abordaje diagnóstico y el abordaje terapéutico, pero me pareció importante empezar a ver cómo fue modificándose el concepto del estado epiléptico y por qué, llegado hoy al concepto actual, podemos establecer, digamos, utilizamos el concepto, la definición actual para poder, desde lo pragmático, desde lo práctico, establecer un protocolo de tratamiento. Pero este concepto a lo largo de la historia fue variando, y me pareció importante ir viendo un poco cómo se dio eso. Han habido, como ya les dije, diferentes definiciones históricas, principalmente a cargo de, digamos, un grupo internacional que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que esas son las siglas, la ILAE, y este grupo a lo largo del tiempo fue creando diferentes grupos de trabajo que se abocaron en la clasificación y eventualmente en el abordaje de la epilepsia y obviamente del estado epiléptico como una de sus situaciones clínicas. Ya en 1970, este grupo, la ILAE, la define como una convulsión que persiste el suficiente tiempo, que se repite lo suficiente como para producir una condición fija y duradera. O sea, el concepto de estado epiléptico como condición fija y duradera. Ya en 1981 esta definición evoluciona a una convulsión que persiste el suficiente tiempo, se repite lo suficiente para que, digamos, y en la que no se produce recuperación entre los ataques. ¿Qué pasaba con estas con estas definiciones de estado epiléptico? Que eran imprecisas, obviamente eran muy lindas desde digamos, desde las palabras, pero que en sí no definían ni la duración, ni daban una descripción clínica de qué era esa convulsión. Es decir, a los que hacían la práctica, la emergencia, la clínica, les servía poco en su praxis diaria. Eran poco operativas. Entonces, ¿qué le iban pasando a los diferentes pediatras? Bueno, necesitaban establecer un periodo de tiempo tras el cual, bueno, uno dijera, bueno, está bien, es esta cierta cantidad de tiempo, el suficiente tiempo para, pero ¿cuál era ese tiempo para definir, bueno, acá hay un daño neuronal irreversible? Se empezaron a hacer diferentes estudios, principalmente dentro de lo que es la investigación básica, la investigación en animales, en donde se establecieron que, digamos, a partir de la investigación en animales, se extrapoló que en el hombre, a partir de los 30 minutos de duración,
del estado epiléptico uno podía llegar a ver daño y eventualmente tener peor pronóstico. Pero la práctica médica, el médico que estaba con el paciente en el estado epiléptico, empezaba a notar que no podía esperar hasta los 30 minutos para decir, bueno, ahora que sí va a tener daño, le empiezo a hacer tratamiento. Entonces la práctica empezaba a pedirle a los investigadores que establecieran un tiempo más temprano. Ya en 1999, un estudio hecho por Lowenstein, esbozó un concepto, digamos, una definición de estado epiléptico que manejara una definición conceptual, así linda y desde la palabra, y una definición operativa. La operativa establecía que a los 5 minutos ya una convulsión ininterrumpida era lo suficientemente prolongada como para considerarla un estatus epiléptico. Y la conceptual hacía referencia, como ya dijimos, más desde lo etiológico, lo fisiopatológico, a aquella condición en la que fracasan todos los factores que en la normalidad están involucrados en detener una convulsión tónico-clónica típica. Entonces, ya por el 2015, la ILAE y su grupo de trabajo en la clasificación del estado epiléptico propone una definición que englobe a todos los estados epilépticos y que considere tanto lo fisiopatológico como la necesidad de contar con diferentes tiempos, que ya veremos qué nombre le pone, para la toma de decisiones clínicas, para el tratamiento, así como tiempos que nos ayuden en el diseño de estudios clínicos y epidemiológicos. Una definición conceptual, es decir, pero que maneje dos dimensiones operativas. Para nosotros, digamos, para los que estamos en la parte asistencial, así como también para cuando tengamos que definir parámetros de estudios clínicos y epidemiológicos. El primer punto, ya veremos cómo es la definición en sí, el T1 que establece la ILAE, es el punto de tiempo en el que la convulsión será anormalmente prolongada. Y el T2 es el punto del tiempo tras el cual la continuidad de la convulsión implica un riesgo de consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿cómo lo define la ILAE? Lo define como la condición resultante, tanto del fracaso de los mecanismos responsables de la finalización de la convulsión, como del inicio de mecanismos que la provocan, que llevan a convulsiones anormalmente prolongadas, es decir, más allá de este T1. Además, es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, es decir, más allá de T2, incluyendo muerte, injuria neuronal y alteración de las conexiones neuronales. Todo esto dependiendo del tipo y la duración de la convulsión. ¿Qué tipo? Digamos, ya establecimos ese T1 como de 5 minutos, ese T2 de 30 minutos. Algunas, digamos, limitantes, si bien establece 2 puntos de tiempo, nosotros sabemos que es 5 y 30 para aquellos estados convulsivos que son tónico-clónicos, para los que existía evidencia, lo que se le dice estado epiléptico convulsivo, que es el característico tónico-clónico que ya conocemos, pero estos puntos que decimos 5 minutos y 30 minutos podrían variar en otros estados epilépticos, como pueden ser los focales o las ausencias, que generalmente se les dicen estados epilépticos no convulsivos. Este cuadrito dentro de la publicación que hizo la ILAE con respecto el grupo de trabajo de la ILAE con respecto a la clasificación de los estados epilépticos, refiere que ese T1 para los típicos estados epilépticos tónico-clónicos es de 5 minutos, pero empieza a esbozar ya con menos evidencia clínica, con estudios de menor rigor metodológico, que en los focales, o en aquellas como pueden ser las ausencias, no está tan claro y podría ser de mayor tiempo. Ni hablar del T2, en donde es probable, digamos, no se cuenta con más conocimiento científico. Y después, luego de haber establecido cuál es la definición, el grupo de trabajo siguió avanzando en la clasificación del estado epiléptico, una clasificación que también sea operativa como para poder ayudar al abordaje. Propone una clasificación por ejes, ¿sí? Por 4 ejes. El primero es el eje semiológico, el etiológico, el del correlato electroencefalográfico y el etario, es decir, por edades.
Como bien sabemos, al momento del ingreso del paciente, porque quizás lo que más nos importa a nosotros es cómo nos ayuda esta clasificación a la hora del abordaje. Al momento de la presentación del paciente, obviamente la edad y la semiología un poco menos a veces, pero resultan más accesibles para poder caracterizarlo. Ahora, la etiología quizás nos demore un tiempo mayor en poder identificarla, si es que acaso llegamos a hacerlo, por lo menos en el primer abordaje. Y en cuanto al patrón electroencefalográfico, es algo que en la mayoría de los lugares donde nos desenvolvemos, por lo menos para el manejo del estado epiléptico en la emergencia, en el shock room, no es algo que suele estar disponible. Entonces, para hablar un poco de los ejes, el eje semiológico obviamente hace referencia a la presentación clínica, es el eje principal de la clasificación del grupo de trabajo de la ILAE, y corresponde en realidad a ver que hace como divide en dos aguas los estados epilépticos, digamos la caracterización de este eje de los estados epilépticos, que es que presente o no síntomas motores como principal característica. Obviamente veremos que puede haber alguna otra cosa, pero que sea lo que divide en dos aguas a este eje es que tenga o no como principal característica síntomas motores. Y luego, posteriormente, el grado de deterioro de la conciencia. Esta es la clasificación del grupo, y ahí verán que el grupo A es con síntomas motores predominantes. Ahí tenemos al típico estado epiléptico convulsivo que conocemos, el tónico clónico, pero también el mioclónico, el focal, el tónico. Y luego los que no tienen síntomas motores de forma predominante, con o sin coma, digamos que esos ya veremos más adelante, que pueden ser los generalizados, las ausencias, diferentes tipos de ausencias, así como también otros más raros como el afásico o el autonómico. El punto del eje de análisis etiológico obviamente hace referencia a la causa subyacente y va a utilizar dos términos, lo va a dividir con respecto a este eje, el estado epiléptico causado por un desorden conocido, que es el que se va a determinar un estado epiléptico conocido o sintomático, muy parecido a el término neurológico que uno utiliza cuando dice epilepsia sintomática, porque hay un desorden conocido, estructural, metabólico, inflamatorio, infeccioso, tóxico o genético, que es el que está desencadenando este estado epiléptico. De la misma forma que uno lo puede utilizar en, digamos, la jerga neurológica habitual. Y posteriormente el término idiopático, que en este caso no se utiliza de la misma forma, porque muchas veces decimos epilepsias idiopáticas cuando hablamos de síndromes genéticos, o digamos, cuando no hay una causa estructural o metabólica que la desencadene. En este caso no es lo mismo, porque la mayoría de los síndromes de las epilepsias, los síndromes epilépticos genéticos, desembocan o se le desencadena un estado epiléptico por alguna situación, un disturbio hidroelectrolítico, una alteración como puede ser de privación de sueño. Entonces, en esos casos, los síndromes electroclínicos, digamos, no van a generar también un estado epiléptico que sea sintomático. El término idiopático se utiliza en el sentido más estricto de la palabra, ¿sí? Se utiliza como criptogenético o desconocido. ¿Sí? Así que vamos a tener las conocidas, incluso dentro de un síndrome epiléptico definido, que se haya desencadenado por alguna situación, y aquellos que son totalmente criptogenéticos o desconocidos. El patrón electroencefalográfico, como ya dijimos, con las dificultades que nos puede llegar a generar a nosotros, a los clínicos pediatras o a los emergentólogos, poder contar con este método complementario, y además que tiene también per se ciertas limitaciones, que no hay ningún patrón tal en el electroencefalograma que sea específico para un estado epiléptico, que son muy dinámicos, pueden cambiar, también hay que tener en cuenta que incluso de contar con la aparatología y de poder interpretarla, el paciente se mueve, hay que también tener en consideración todos los artificios desde el punto de vista de lo muscular. Obviamente se vuelve mucho más importante en los que no son claramente un estado epiléptico convulsivo, en aquellos que son sutiles, inespecíficos, estos pacientes que incluso dudamos de que pueden llegar estar convulsivando, obviamente en estos pacientes se vuelve una herramienta muy importante. Y ante ciertas circunstancias en donde la condición clínica nos impide ver si el paciente sigue convulsivando. No es un paciente que requiera instrumentación de su vía aérea,
secuencia de intubación rápida, que uno tenga que recurrir a bloqueantes neuromusculares, ese paciente no se va a estar moviendo, va a estar en un estado en donde solamente contar con un electroencefalograma nos va a poder definir si el paciente está teniendo descargas o no. Como ya dijimos, es un recurso que no se dispone en muchos centros, menos aún en la situación de los departamentos de emergencia, si bien, obviamente, como ya dijimos, en algunas situaciones es el estándar de oro. De no contar con ello y no poder acceder a este eje en la evaluación inicial, sí sabemos que deberá realizarse en el menor tiempo posible, como para poder tener, obviamente, esa evaluación y abordar el tratamiento una vez superada la estabilización inicial. Y con respecto al eje etario, obviamente es fácil determinar al inicio. Importa en la aproximación etiológica, porque veremos que algunos cuadros en particular se pueden dar en algunas edades de la vida también en particular. Y este grupo de trabajo lo divide en los estados epilépticos a los neonatales, dentro de los 30 primeros días de vida, en la infancia, entre el primer mes y los 2 años, la niñez entre los 2 años y los 12 años, lo de la adolescencia y la adultez hasta los 60, y la vejez mayores de los 60. Bueno, yo tampoco voy a entrar en esta clasificación, pero sepamos que algunos cuadros en particular se pueden producir más frecuentemente en algunos periodos de la vida. Para ir un poco, ahora sí, a qué evidencia hay, cómo podemos abordar el estado epiléptico, diagnosticarlo, para tratarlo, obviamente, sabemos que en los casos de los estados epilépticos es una emergencia médica, ¿sí? Es la emergencia neurológica más frecuente en la pediatría, entonces el abordaje diagnóstico va a ser sincrónico con la estabilización inicial y el abordaje terapéutico, ¿sí? Vamos a hacer esa primera evaluación inicial e implementación de las medidas de estabilización, la vía aérea, la ventilación, ¿sí? El aspecto circulatorio, todo eso se va a ir estabilizando a medida que, digamos, vamos a ir implementando la estabilización mientras vamos abordando tanto la anamnesis como el examen físico. Entonces, como dijimos, este aspecto, tanto la anamnesis, el examen físico, los estudios complementarios que vamos haciendo en esa estabilización inicial se enfocarán primero en caracterizar el episodio convulsivo, de acuerdo a estos ejes que estuvimos hablando, con la posibilidad de detectar estas causas sintomáticas que podamos tratar. Y obviamente, una vez eso realizado, corregido o descartado, iniciar el tratamiento farmacológico según algún protocolo que podamos ir implementando de acuerdo a la evidencia científica que existe y que vamos a ir hablando dentro de un rato. La anamnesis se va a enfocar en caracterizar el episodio actual que está teniendo el paciente, el contexto y las características clínicas. Si hay antecedentes de patología neurológica previa con o sin convulsiones, que el paciente cuente, que sepamos que en su historia natural evolucione con estados epilépticos a repetición o que pueda estar en contexto de alguna rebulización. Que el paciente se encuentre recibiendo tratamientos farmacológicos, drogas antiepilépticas, que puedan estar teniendo alguna eficacia en el tratamiento, o siempre que preguntamos, hubo algún olvido de dosis, ver si están bien las dosis de acuerdo al peso. Muchas veces los pacientes discontinúan seguimiento, el paciente crece, aumenta de peso, y las dosis que venían recibiendo quedaron desfasadas. Si el paciente tuvo antecedente de traumatismo, un paciente epiléptico previo no, obviamente un traumatismo encefalocraniano importante puede generar un estatus epiléptico, así como quizás traumatismos banales en pacientes con una epilepsia de base pueden ser factores desencadenantes de estatus epiléptico. Probabilidades de intoxicación, esto es muy importante y también, digamos, muy visto en la actualidad, no sé, bueno, depende un poco de la experiencia de cada centro, pero es importante sospechar la intoxicación con drogas o con drogas de abuso, y no solamente en los adolescentes, muchas veces está sesgado, pero muchas veces en los niños más pequeños que pueden llegar a consumir restos de drogas o que pueden estar en el ambiente familiar. Nos ha pasado y hemos visto, en particular en mi caso, más de uno que llegaba en estado epiléptico por intoxicaciones que después surgen. Entonces es importante sospecharlo y, si se puede, obtener tóxicos en orina antes de la administración de la medicación. Intercurrencias infecciosas febriles, patología previa no neurológica que pueda eventualmente, dentro de sus, evolución natural o
un paciente inestable desde algún aspecto metabólico debe venir en un estado epiléptico. Cardiópatas, diabéticos, enfermos renales. Y también poder evidenciar síntomas acompañantes dentro del examen clínico y de la anamnesis de referencia para poder establecer si hay algún síndrome que ya podamos caracterizar, como el meningio o síndromes de hipertensión endocraniana. Obviamente los antecedentes heredofamiliares revisten importancia en patología que pueda tener el paciente concomitantemente que pueda devenir en estado epiléptico. Con respecto al examen físico, de vuelta, esto se empieza, digamos, el examen físico se realiza mientras estamos estabilizando al paciente. Vemos si sostiene vía aérea, si es un paciente que maneja bien las secreciones, y si eso obviamente en el momento inicial, si es un paciente que necesita la instrumentación de su vía aérea o no. Cómo ventila y cuál es también la situación hemodinámica. Y yendo más hacia el aspecto neurológico, categorizar el tipo de crisis, ¿sí? Ver, como dijimos, de acuerdo a los diferentes ejes, ¿sí? Desde la clínica, qué tipo de crisis es motora, no, es tónico-clónico generalizada, es focal secundariamente generalizada. Eso nos va a ayudar muchas veces también en el momento para el manejo y también para el diagnóstico subsiguiente. Detectar o no la presencia de focalidad, signos de hipertensión endocraniana, todo esto tiene que ver con la realización de un examen físico. Una vez estabilizado el ABC, la realización de un examen físico neurológico exhaustivo. Buscar signos de sepsis o meningitis es importante porque nos va a modificar también en los primeros minutos iniciales la toma de ciertas conductas desde los estudios complementarios, el tratamiento antibiótico, ¿sí? Y obviamente también hacer un poco de hincapié, si uno tiene dudas acerca de que no pueda estar cursando un evento infeccioso, en un paciente que pueda tener sepsis, obviamente administrar un tratamiento antibiótico a la brevedad, así como también estar atentos desde el aspecto hemodinámico, que no devengan un shock séptico. Y, como dijimos, el examen neurológico que incluya tanto examen pupilar como resto de los pares craneanos. Eso obviamente no dice hacer un examen neurológico exhaustivo, obviamente un paciente que está en estatus convulsivo, tónico-clónico generalizado, y tomar los reflejos osteoteninoseos se puede volver difícil, ¿no? Pero dentro de las cosas a las que uno puede acceder en un primer momento, el reflejo pupilar es de las cosas que más nos van a estar hablando de cómo está su estatus neurológico, y si no puede realizar pares craneanos también. Detectar dismorfias y visceromegalias u otras alteraciones orgánicas del examen físico quizás tiene que ver un poco con definir si es un paciente que tiene algún síndrome genético de base o alguna otra enfermedad de base que nos haga sospechar, bueno, puede estar teniendo este disturbio metabólico, voy a pedir sí o sí esto en el laboratorio, ciertas pistas como para ese abordaje inicial. Y no es que nos van a caracterizar tampoco demasiado, digamos, no nos van a influir demasiado posteriormente en el abordaje terapéutico y el protocolo de tratamiento. Con respecto a los estudios complementarios, sabemos que, bueno, dentro de lo que es el análisis de sangre, vamos a ver parámetros hematimétricos en el hemograma, el estado ácido-base, calcio, magnesio, función de diferentes parénquimas, hepatograma, urea creatinina, glucemia. Esto estamos todos teniendo estos estudios complementarios que son asequibles en la mayoría de los centros, y la importancia que radica tenerlos en un primer momento obviamente tiene que ver con causas potencialmente reversibles, ya sea causas que estén desencadenando ese estado epiléptico, como causas complementarias cuya resolución pueda, digamos, no prolongar demasiado el estado epiléptico y tener mejor pronóstico. Dosaje de anticonvulsivantes, eso muchas veces no se cuenta en el momento de guardia. Si se cuenta, digamos, en el momento en que ingresa el paciente, es importante realizarlo en aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento anticonvulsivante. Pero bueno, algo que en general, en líneas generales, en los momentos en los que ingresa el paciente, muchas veces el laboratorio uno no cuenta con ellos. Si posteriormente, una vez resuelto el cuadro, uno puede tener por planta, como se dice habitualmente, la posibilidad de realizarlo, es algo importante que nos puede explicar por qué un paciente que venía estable clínicamente, posteriormente desarrolla un estado epiléptico. Otros parámetros de laboratorio que muchas veces también, dependiendo en dónde estemos trabajando, podemos contar o no,
pero en aquellos casos de pacientes que debutan con un estado epiléptico, que tenemos dudas de que pueden tener alguna alteración, alguna enfermedad metabólica de base, más en los niños más pequeños, dentro de los primeros años de vida, sospechando algún error congénito del metabolismo, como puede ser el ácido láctico, el amonio, CPK, y algunos, digamos, parámetros de laboratorio un poquito más avanzados, digamos, para laboratorios un poquito más avanzados, como pueden ser los aminoácidos plasmáticos o las acilcarnitinas en papel de filtro. Algunas hormonas insulares y contrainsulares, como puede ser la insulina, la hormona de crecimiento, el cortisol y la ACTH, esto muy relacionado obviamente con el metabolismo glucídico y las hipoglucemias, como sabemos, como desencadenante de convulsiones y eventualmente de estados epilépticos. En orina, de vuelta, más que nada en aquellos estados en donde estemos también un poco, en estos estados epilépticos, donde estemos buscando un poco la causa, porque son pacientes que no sabemos a qué se debe, son criptogenéticos, y estamos en las primeras consultas de estos pacientes, por ahí poder tomar, como hablamos, tóxicos en orina, o ácidos orgánicos en orina, que sabemos que si no los podemos analizar en el momento, como en la mayoría de los lugares, es importante congelarlos para después mandarlos a analizar, y obviamente cetonas. La hipoglucemia es principalmente la causa de convulsión de origen metabólico más frecuente, por eso es importante tenerla incluso antes de saber el laboratorio, un dextro al pie de cama, un paciente hipoglucémico, se corrige la glucemia y cesa la convulsión, en el caso de que sea solamente por eso, o eventualmente, si además es un paciente epiléptico, es algo a corregir. Y otras causas desde lo metabólico, la hiponatremia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia. Con respecto a la sospecha de error congénito del metabolismo, no me voy a meter demasiado en esto, pero tengamos en cuenta, dentro de los primeros laboratorios que saquemos, entre los primeros minutos, cuando accedamos a poder tomar esas muestras de sangre, que un estado ácido base, una glucemia, cetonas y ácidos orgánicos en orina son quizás las aproximaciones más sencillas y que podemos tener a mano para sospechar, cuando algo de esto viene alterado, que el paciente puede tener un error congénito del metabolismo. Y en el caso, un lactante, un paciente dentro digamos, de los primeros meses de vida, que pueda venir con una de estas alteraciones en un estado epiléptico, tenemos que sospecharlo. Estas pequeñas pruebas, estas determinaciones sencillas que podamos tener al pie de cama del paciente o en los primeros minutos nos pueden hacer sospechar y nos pueden permitir, digamos, tener la posibilidad de tomar una muestra de sangre, aunque no podamos analizarla en el momento, que cuente, como dijimos, con las hormonas insulares, contrainsulares, como los ácidos orgánicos y las acilcarnitinas en papel de filtro, como para poder guardar toda esa muestra y eventualmente poder derivarla a algún laboratorio como para hacer diagnóstico de un error congénito del metabolismo en algún paciente que hasta ese momento no tenga el diagnóstico y que obviamente va a ser algo modificador sustancial en la historia de vida de ese paciente, para obviamente derivarlo oportunamente al especialista. Existen diferentes tipos de errores congénitos del metabolismo en diferentes periodos de la vida del niño que son más frecuentes. En los recién nacidos, la tirosinemia, la galactosemia, la deshidrataminasa, y en los lactantes o niños más grandes, ciertas enfermedades de depósito, como pueden ser las glucogenosis, o también defectos de la neoglucogénesis. Otros estudios complementarios a tener en cuenta para realizar dentro de las primeras etapas, como es para poder caracterizar el estado epiléptico, uno de ellos es la punción lumbar, que, digamos, cuando uno analiza el rol de la punción lumbar, hay diferentes, digamos, estudios que se han hecho para poder definir si uno puede decir, bueno, la punción lumbar es algo que uno debería realizar indiscriminadamente a todos los pacientes. La realidad es que no hay ningún estudio que haya demostrado que se debe realizar sí o sí en todos los pacientes, pero sí hay ciertas circunstancias en donde uno fuertemente debería realizar una punción lumbar. Ellas son en aquellos pacientes que tienen una alteración de conciencia posteriormente a la resolución del estado epiléptico, o que acontece un posictal prolongado, aquellos estatus epilépticos febriles, paciente que ingresa con un síndrome meningio o encefalítico, signos de infección sistémica, ahí va en el sentido
de que puede haber una intercurrencia dando vuelta en un paciente que en sí no esté febril, obviamente una infección sistémica de relevancia, ¿no? Un herpes, una varicela, alguna infección por ahí localizada de relevancia, que en un paciente quizás no está febril, pero que ingresa con esta infección, tiene que ser alguna infección de piel y partes blandas muy importante, o algún cuadro neumónico, por ejemplo, en los que no haya un cuadro febril en particular, pero esa infección sistémica de relevancia, uno habilitaría a decir, bueno, hagamos una punción lumbal y veamos si no hay compromiso infeccioso y no hay signos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo. Y por último, las imágenes, obviamente la más asequible en nuestro medio, la que tenemos más rápido y con menos dificultades para la realización, es la tomografía computada, que las realizaremos en aquellos pacientes que ingresen con un estado epiléptico de causa desconocida, no son epilépticos conocidos, no sabemos por qué le está pasando esto, en aquellos que son focales, obviamente posterior a un traumatismo encefalocraniano, y en aquellos en donde la recuperación de la conciencia, a pesar de haber resuelto el estado epiléptico, no parece producirse. Y en aquellos pacientes en donde existe una patología de base que ante una descompensación puede haber dañado el sistema nervioso central de forma aguda, y pensemos en pacientes con discrasias sanguíneas, como, digamos, por ejemplo, que pueda uno eventualmente encontrar algún daño del sistema nervioso central como consecuencia de una descompensación de esta enfermedad de base. Y bueno, con respecto al abordaje terapéutico, ya dijimos, esta estabilización inicial, vía aérea, ventilación, aspecto hemodinámico, y posteriormente avanzar hacia los protocolos de tratamiento. Obviamente siempre protocolos basados en evidencia. A lo largo del tiempo, de la misma forma que la definición de estado epiléptico ha ido variando a lo largo del tiempo, los protocolos de tratamiento también lo han hecho. Un poco en respuesta, digamos, han ido modificándose a medida que las interrogantes que se iban planteando en el estado epiléptico se iban dilucidando. Y estos conceptos han variado y estos protocolos la evidencia clínica, las investigaciones clínicas se han enfocado y han apuntado a responder algunas preguntas, y bueno, a partir de esta evidencia los protocolos se han realizado un poco respondiendo a estas preguntas. Primero, ¿cuándo es el inicio, cuándo debería ser el tiempo de inicio del tratamiento farmacológico? Esto está muy relacionado, como ya dijimos, a establecer cuál es ese T1, ¿no? Ya dijimos que para el estado epiléptico convulsivo, tónico clónico generalizado, el T1, el tiempo suficientemente prolongado como para decir esta convulsión es más prolongada de lo que son habitualmente las convulsiones, son 5 minutos. ¿Qué drogas antiepilépticas son eficaces como terapia inicial y por qué vía? ¿Cuáles son los efectos adversos relacionados con estas drogas y con qué frecuencia se producen? Cuando utilizamos la benzodiazepina, ¿cuáles son las más efectivas y por qué vía? ¿Cuál es la benzodiazepina de elección cuando no tengo una vía intravenosa accesible? ¿Y cuáles son las drogas antiepilépticas eficaces como terapia en la segunda y tercera fase del tratamiento? La Sociedad Americana de la Epilepsia realizó una guía basada en la evidencia que se publicó en el año 2016. En realidad esto fue un grupo de trabajo que hizo una revisión de más de casi 40 ensayos clínicos aleatorizados en plan de poder abordar algunas de estas preguntas, establecer qué evidencia existía hasta el momento en el abordaje terapéutico del estado epiléptico y cuántas de estas preguntas podíamos ir respondiendo como para poder, digamos, establecer protocolos de tratamiento a partir de la evidencia que existía hasta el momento. Esta evidencia se trasladó a diferentes niveles de recomendación para responder 5 preguntas que este grupo de trabajo se hizo. El nivel A era evidencia de efectividad o inefectividad, o sea, esa conducta debería ser realizada o no realizada. Nivel B, en donde era probablemente efectiva o inefectiva, es decir, uno debía considerar realizar esa intervención o considerar no hacerlo. Posiblemente efectiva, en la que uno podría considerar la intervención, y nivel de evidencia U, en donde no estaba recomendado y la evidencia hasta el momento con respecto a esa pregunta en particular era insuficiente.
La primera pregunta que se hicieron es, ¿qué benzodiazepina es eficaz como terapia de inicio? Se revisaron 2 trabajos categorizados clase 1 y más de cerca de 25 trabajos clase 3 que analizaban el uso del lorazepam, tanto endovenoso, intranasal como intrarrectal, el diazepam y el midazolam bioral intranasal e intramuscular. Tanto el lorazepam como el diazepam se establecieron eficaces para detener las convulsiones que duraban al menos 5 minutos como un nivel de evidencia fuerte, nivel A. El midazolam, intranasal, bioral e intramuscular, y el diazepam, probablemente, a nivel de evidencia B, sean eficaces para detener las crisis que duraban 5 minutos. Es decir, dentro de el primer momento de tratamiento. No existía evidencia suficiente, nivel débil, U, ¿sí?, sobre la eficacia del lorazepam en las otras vías de administración no intravenosa. Y por último, tampoco existía información suficiente para utilizar como droga de primera línea, luego del minuto 5, para utilizar la fenitoína, el fenobarbital, el levetiracetam o el valproico. La segunda pregunta que se hicieron es ¿qué efectos adversos se asociaban con la administración de benzodiazepinas? Se revisaron 2 trabajos clase 1 y más de 20 trabajos clase 3 que analizaban el lorazepam, el diazepam y el midazolam en estas vías de administración, y obviamente encontraron que la depresión respiratoria fue el efecto adverso más frecuente con el uso de las benzodiazepinas en el estado epiléptico en los niños, como nivel de evidencia A. Que probablemente no existiera diferencia sustancial entre administrar lorazepam o diazepam con respecto al porcentaje de pacientes con depresión respiratoria. Entonces ya habíamos dicho que eran igualmente eficaces en el tratamiento, pero uno tampoco podría definir, por lo menos por la evidencia que encontró este grupo de trabajo, que uno podría elegir uno con respecto a otro, por lo menos por su perfil de adversos. Parecieran ser con la misma tasa de incidencia de depresión respiratoria. Pero con respecto a esta pregunta, la realidad es que en el análisis de estos trabajos, digamos, este grupo en los trabajos que se analizaron, en el pool de trabajos que tomaron en consideración, no se analizaron trabajos que compararan una benzodiazepina entre las diferentes vías de administración que podía recibirse entre sí. Ninguno de estos estudios que se tomaron en cuenta analizaba las distintas vías de administración de una misma benzodiazepina, ni trabajos que compararon una benzodiazepina intravenosa versus alguna otra benzodiazepina de alguna otra vía de administración. Entonces, no termina de quedar del todo claro con respecto a las diferentes vías de administración. ¿Cuál es la más efectiva? Fue la tercera pregunta, contemplando los diferentes efectos adversos. Con respecto a eso, se analizó un trabajo de clase 1 y aproximadamente 10 trabajos de clase 3, en donde analizaban el lorazepam, el diazepam y el midazolam. Y encontraron que no hay diferencias significativas en la efectividad. Ya hablamos también del efecto adverso, pero no hay diferencias significativas para la efectividad en el estado epiléptico en los niños tratados tanto con lorazepam intravenoso como diazepam intravenoso, con nivel de evidencia A. Pero pareciera, esto a nivel de evidencia B, que las formulaciones no intravenosas del midazolam, intramuscular, intranasal o bioral, sean probablemente más efectivas que el diazepam. Esto también un poco, ¿no?, haciendo la pregunta de cuando no tenemos el acceso vascular disponible, ¿cuál sería la droga de elección? Esta pregunta ya no es tan relevante por ahí para nuestro medio. Acá se preguntaron si la fosfofenitoína intravenosa era más efectiva que la fenitoína. La verdad es que en nuestro medio nosotros no contamos con fosfofenitoína. En general esto es una pregunta un poco Europa versus Estados Unidos, ¿no? Porque en general Estados Unidos cuentan con fosfofenitoína y en Europa utilizan más la fenitoína. Entonces se preguntaron cuál era más efectiva que la otra. No hay evidencia de que una sea más efectiva que la otra. Parecería que la fosfofenitoína es mejor tolerada, pero la realidad es que esta pregunta mucho a nosotros no nos implica demasiado porque no contamos en nuestro medio con fosfofenitoína. Y la última pregunta que se hicieron es ¿cuándo disminuía significativamente la eficacia de las drogas antiepilépticas? O sea, luego de cuántas drogas parecía que este estado epiléptico se volvía refractario. En los adultos, después de la segunda droga, el nivel de la efectividad en la resolución, en la cesación del estado epiléptico bajaba, con nivel de evidencia A, y en los niños pareciera ser que también.
Entonces, hasta ese momento, hasta el 2016, cuando se pararon y dijeron, bueno, analicemos toda esta evidencia, ¿cómo abordamos inicialmente el estado epiléptico? Bueno, encontraron que existía evidencia provista por estudios clínicos randomizados que apoyaran el uso de la benzodiazepina como terapia farmacológica de primera línea. Y toda esta evidencia demostraba que se esperaba que el estado epiléptico tratado acorde a esto cesara en alrededor del 60 al 70% de los pacientes luego del tratamiento con las benzo. Pero la pregunta ahí que se surgía es cómo evolucionaba y cómo se trataba ese 30-40% restante que no cesaba. Encontraron en realidad, por diferentes estudios, muchos observacionales, obviamente no randomizados, que las tasas de sensación eran muy variables entre las drogas de segunda línea, entre ellas, incluso, digamos, entre la misma droga, diferentes estudios reportaban diferentes tasas de cesación, la fenitoína y la fosfenitoína en Estados Unidos, era todo muy variable. Además de que existía, obviamente, sabido los efectos adversos relacionados con el uso de la difenilidentoína sobre la función cardiovascular y algunos idiosincráticos como puede ser el síndrome de Stevens-Johnson. Ahí aparece el levetiracetam, los primeros reportes, en donde había supuestamente una tasa de cesación también muy variable, pero algunos reportaban hasta un 94%, menos efectos adversos, parecía como llegaba la luz al final del camino. Pero bueno, eran estudios pequeños, con pocos pacientes, los objetivos primarios entre los diferentes estudios eran muy heterogéneos, medio difícil poder establecer revisiones con estos estudios, y obviamente estudios con varias fallas metodológicas. Sí, se sabía que por su perfil de adversos en general se estaba dejando el fenobarbital como una opción alternativa ante la no disponibilidad o el fracaso de la utilización de las drogas que ya dijimos, y en este contexto empiezan a aparecer algunos proyectos de estudios de investigación para analizar, a ver, bueno, qué pasaba en ese segundo momento, luego del tratamiento de las benzodiazepinas, esa segunda y tercera etapa, qué droga era la que tenía más evidencia en su utilización. Y ahí aparecen 3 ensayos clínicos, todo en el 2019, que fueron el ESET, el Eclipse y el CONCEPT, como para poder un poco dilucidar cómo seguíamos en el tratamiento, cómo seguía eventualmente la confección de nuestro protocolo. Estos son los 3 ensayos clínicos, como ya dijimos, en la mayoría entre abril y noviembre de 2019. El Eclipse, que fue el primero que salió, analizaba el levetiracetam versus la fenitoína, es un ensayo clínico abierto, es decir, no es doble ciego, randomizado en 30 departamentos de emergencia, incluyeron niños entre 6 meses y 18 años con estado epiléptico convulsivo que requerían tratamiento de segunda línea. Y se analizó, digamos, el tratamiento fue de acuerdo a las guías PALS, y se administró levetiracetam 40 miligramos kilo en 5 minutos, o fenitoína 20 miligramos kilo. El tiempo de terminación del estado epiléptico fue evaluado mediante la clínica y finalmente se realizó una valoración a los 14 días con respecto que incluía los datos de la evolución clínica de la condición actual. El resultado, digamos, los objetivos primarios era el tiempo, querían medir el tiempo desde la randomización del paciente hasta el cese de todos los signos visibles de actividad convulsiva, evaluado por un médico, ¿no? Es una evaluación clínica. Y los secundarios, necesidad de otras drogas, necesidad de secuencia de intubación rápida, necesidad de ingreso a UCI, y obviamente también analizaron efectos adversos. 152 pacientes fueron asignados a levetiracetam, 134 a fenitoína, y con respecto a la cesación del estado epiléptico, levetiracetam cesó en un 70% y la fenitoína en un 64%. Y la mediana de tiempo fue de 35 minutos para el levetiracetam y de 45 para la fenitoína. En los análisis, digamos, dentro de la parte metodológica de análisis, con esta curva de regresión de Kaplan-Meier, en sí la significancia no alcanzó valores estadísticamente significativos. Y con respecto a los estudios, los objetivos secundarios, como verán, ni utilización de anticonvulsivantes, ni necesidad de secuencia de intubación rápida, ni admisión a unidad de cuidados intensivos, ninguno alcanzó un valor de P estadísticamente significativo. Con respecto a los efectos adversos, se reportaron 20 en el levetiracetam, 23 en la fenitoína, ya el número habla por sí mismo, siendo la agitación el más común, y el efecto adverso más severo en el grupo de fenitoína, del 1%, fue hipotensión y empeoramiento del estado epiléptico.
¿Qué tuvo como cosa importante este ensayo, digamos, paradigmáticamente? Fue el primer ensayo clínico en comparar la eficacia de dos drogas de segunda línea en el estado epiléptico pediátrico. Nos demostró que se puede hacer investigación en el área de emergencias sin consentimiento previo, porque es una situación de emergencia, obviamente sin consentimiento posterior. ¿Qué debilidades tuvo? Que fue abierto, obviamente no fue un estudio con doble ciego, que el cese de la convulsión era lo clínico, lo semiológico, después si el paciente tenía todavía actividad electroencefalográfica, eso no estaba definido. Igual la realidad es que tampoco lo podemos definir nosotros en nuestra práctica asistencial diaria, así que era bastante parecido a lo que es nuestra práctica, y que en realidad, si bien estableció ciertos parámetros de efectos adversos, no fue un estudio diseñado para evaluación de efectos adversos, entonces siempre son variables subrogadas. La tasa de sedación, entonces dijimos que para el levetiracetam era un 70% y para la fenitoína un 64%, parecido a lo que venían refiriendo algunos estudios. Fue un estudio de no superioridad, digamos, de superioridad, así que no demostró que el levetiracetam sea superior a la fenitoína, que era lo que, en lo que quería demostrar este estudio, en la tasa de cesación de convulsiones, de tiempo requerido para la finalización, ni de tiempo de eventos clínicos de importancia como secuencia de intubación, requerimiento de terapia, ni efectos adversos estudiados. De alguna forma sugería, un poco tercamente también, que no obstante, no teniendo en cuenta, digamos, teniendo en cuenta los resultados, quizás el perfil de seguridad del levetiracetam podría hacerlo un poco más tentador para su utilización. La realidad es que eficacia clínica no había. El segundo estudio, que también se lanzó en 2019, fue el CONCEPT, también levetiracetam y fenitoína, ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, controlado, de vuelta, doble ciego, ¿no? Que quería determinar la superioridad del levetiracetam, de vuelta, un ensayo de superioridad, sobre la fenitoína como tratamiento de segunda línea. Acá eran niños de 3 meses a 16 años que persistían luego de haber recibido 2 dosis de benzodiazepina. Las intervenciones fueron fenitoína 20 miligramos durante 20 minutos o levetiracetam 40 miligramos kilo, ¿no? En infusión durante 5 minutos, realizando una evaluación a los 5 minutos de finalizada la infusión, es decir, a los 25 para la feni y a los 10 para el levetiracetam. El resultado primario fue cese clínico de la convulsión luego de 5 minutos de finalizada la infusión del fármaco. Y los secundarios, el cese clínico luego de 2 horas de la infusión del anticonvulsivante, o sea que lo miraban a las 2 horas, si no había reiniciado la convulsión, bueno, había cumplido ese objetivo secundario. Analizaron el cese después de la administración de un segundo anticonvulsivante, es decir, si no terminaba, el grupo de fenitoína pasaba la fenitoína, si a los 5 minutos no terminaba, bueno, le pasaban el levetiracetam, o sea, hacían un cambio, o sea, le agregaban la otra droga y lo evaluaban a los 5 minutos. La necesidad de intubación y obviamente terapia intensiva y efectos adversos. Con respecto a la cesación de la actividad después de los 5 minutos de terminada la infusión, acá hay diferentes poblaciones, la intention to treat, que es la población que idealmente se intentaba tratar, y después la que se ajustaba a las características del protocolo. En ninguno de los grupos poblacionales se encontró evidencia de que uno cesara las convulsiones antes que el otro. Y con respecto a los otros efectos, digamos, a los otros objetivos, a los secundarios, intubación, efectos adversos, ingreso a UCI, resolución a las 2 horas, o resolución cuando le agregábamos la segunda droga en la misma, ninguna rama parecía ser mejor que la contraria. ¿Qué limitaciones tuvo este ensayo clínico? No fue doble ciego. El cese, lo mismo, no fue confirmado electroencefalográficamente. El tiempo de la valoración difería, porque como la infusión de uno era de 20 minutos y la infusión de otro era entre 5 y 10, y se analizaban a los 5 minutos, en el de levetiracetam se hacían análisis en menor tiempo, que por ahí algún estado epiléptico cesaría solo antes, había como algo de sesgo ahí. Y lo importante es que se excluyeron pacientes que estaban en tratamiento con levetiracetam o con difeniliantoína, eran solo los que no tenían esas drogas, y también se excluyeron pacientes que ya se sabía de antemano que eran refractarios a algunas de estas drogas. Entonces, no, digamos, una población no del todo representativa de lo que podíamos contar eventualmente en la práctica diaria.
La conclusión, de vuelta, superioridad, no. El levetiracetam no es superior a la fenitoína en el tratamiento de segunda línea del estatus convulsivo. Y por último, el último ensayo clínico, en realidad este amplía un poquito más, en donde se analiza, se hacen 3 ramas, levetiracetam, fenitoína y ácido valproico. Un ensayo clínico también multicéntrico, aliterizado y controlado, este sí, doble ciego, realizado en Estados Unidos en 57 servicios de emergencia. El objetivo fue comparar la efectividad de estos 3 fármacos en el estado convulsivo refractario a benzodiazepinas. La población que se eligió fueron pacientes mayores de 2 años con convulsiones generalizadas que duraban más de 5 minutos y que hayan sido tratados con benzodiazepinas en dosis adecuadas. La intervención fue levetiracetam a 60 miligramos kilo versus fosfenitoína a 20 versus valproico a 40 con soluciones de similares características, ¿no? Obviamente dentro de en lo que corresponde a el doble ciego, ¿no? Los objetivos primarios fue la ausencia de convulsión clínica a los 60 minutos de haber iniciado la infusión de la droga en estudio, sin la necesidad, obviamente, de algún otro anticonvulsivante. Los secundarios fueron la admisión en terapia intensiva, el tiempo de estadía en la terapia intensiva y obviamente efectos adversos. El porcentaje de pacientes que llegó a la cesación a los 60 minutos, como vemos, entre 47, 45, 46%, incluso con intervalos de confianza entre 35 y 55 para las 3 drogas. En la población por protocolo lo mismo. Y con respecto a los objetivos secundarios, admisión a terapia, media de estadía en la terapia intensiva, media estadía hospitalaria, valores todos muy similares. Con respecto a los análisis, con respecto a el análisis de perfil de adversos, pocos adversos, pero en general valores similares. Dentro de intubación endotraqueal pareciera por ahí un poquito menos para el valproico, pero nada que alcanzara estadísticas, valores estadísticamente significativos. ¿Cuáles fueron las limitaciones? Y hay dificultades en hacer un doble ciego en una patología de emergencia, como puede ser un estado epiléptico. Entonces quizás hubo bastante desenmascaramiento para permitir ajustar el tratamiento de ciertos pacientes. Y muchos pacientes, por estas mismas circunstancias, se desviaron un poco de los criterios del estudio. Hubo también un porcentaje elevado de pacientes con crisis no epilépticas que fueron enrolados y que después tuvieron que salir de la población de estudio. ¿Qué conclusiones llegaron? Nuevamente, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la CC de la convulsión. Y finalizó aproximadamente en el 50% de los pacientes de cada grupo, de cada rama de análisis. Entonces, quizás un poco para ir, digamos, digiriendo toda esta información clínica con la que contamos hasta el 2016, con el análisis que hizo el grupo americano, y posteriormente con todos los ensayos clínicos que nos empezaron a hablar un poquito de las drogas de segunda línea, ¿cómo podemos armar nuestro protocolo de tratamiento? Entender que el estado epiléptico tiene etapas, que la primera etapa es la temprana, en donde podemos definir a partir de los 5 minutos qué es un estado epiléptico. El estado epiléptico es establecido cuando dura más de 30 minutos, y uno puede definir refractario aquel que dura más de 60 minutos. Bueno, y superrefractario al de más de 24 horas. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para generar un algoritmo basado en la evidencia? Primero, ciertos conceptos. Que, digamos, la evidencia clínica, por lo menos hasta ahora, nos dice que este algoritmo es válido para todo paciente mayor de un mes, dado que la fisiopatología del estado epiléptico y los efectos de las drogas anticonvulsivantes en los receptores neuronales son iguales para los niños y adultos a partir del mes de edad. Que uno debiera dividir el abordaje terapéutico del estado epiléptico en diferentes fases y a partir de ahí aplicar, digamos, la evidencia para las drogas en cada una de estas fases, una fase de estabilización inicial, una segunda fase y una tercera fase, y cada una de las cuales estipula un tiempo de cumplimiento antes de pasar a la siguiente.
Obviamente, dependiendo de la severidad del cuadro, y como siempre, el criterio médico, se podrá acelerar el tiempo estipulado para cada una de ellas. En general, la mayoría de las convulsiones suelen ser breves y autolimitadas, pero una vez que una convulsión alcanza una duración mayor a 5 minutos, el tan nombrado T1, es muy probable que se prolongue y no cese sin tratamiento. Ese es nuestro punto de corte. Antes de 5, digamos, una convulsión que llega a los 5 minutos, si no establezco tratamiento, es muy probable que por sí sola no vaya a ceder. Por cada minuto de atraso en el tratamiento hay un aumento acumulativo de cerca de un 5% en el riesgo de tener un estado epiléptico refractario, es decir, de más de 60 minutos. Y el pronóstico del cuadro obviamente está relacionado a la respuesta a la droga de primera línea, o sea, si respondió a las benzodiazepinas, si no responde a las benzodiazepinas, tiene menos chance de seguir respondiendo a las siguientes drogas, de forma tal que un tiempo prolongado de respuesta, como dijimos, aumenta la posibilidad de un estado epiléptico refractario. La fase de estabilización inicial es esa de los primeros 5 minutos hasta que llega el paciente, esos primeros 5 minutos en donde yo voy a ir haciendo cosas, voy a ir estabilizando, voy a estar haciendo los estudios complementarios que pueda hacer al pie de cama, y cuando llego a los 5 minutos es el momento en que yo debería iniciar el tratamiento. ABC, como siempre, oxigenoterapia, monitorear signos vitales y control del tiempo, o sea, llega el paciente, empiezo a contar, bueno, arranco mi cuenta a los 5 minutos. Completar la anamnesis y el examen físico, intentar colocar un acceso vascular, ya veremos que a veces se consigue entre los primeros 5 minutos y a veces no. Y obviamente el abordaje de los estudios complementarios que podamos hacer en esos 5 minutos. Dextro al pie de cama, laboratorio, conseguir tóxicos en orina. Y en el caso de tener alguna alteración, ya tener el resultado de que haya una alteración del medio interno, corregirla. Luego, la fase terapéutica inicial. La primera fase de estabilización inicial, luego la fase terapéutica inicial que debiera acontecer entre el minuto 5 y el minuto 20 del ingreso de nuestro estado epiléptico a la emergencia. La benzodiazepina, ya sabemos por evidencia clínica, es la terapia de elección inicial nivel A para esta fase terapéutica. Se puede optar por cualquiera de estas opciones de primera línea. El LORA-01 con un máximo de 4, intravenoso, el diazepam intravenoso, el 0,15 a 0,2. Y si ninguna de estas drogas está disponible en nuestro botiquín, o no pudimos conseguir un acceso venoso, sabemos que muchas veces se dificulta, el midazolam intramuscular, o su variante intranasal o vía oral, como de un nivel de evidencia un poco menor, lo mismo que el diazepam interrectal. De contar con cualquiera de estos tres, la evidencia nos va un poquito más a favor del midazolam intramuscular. Y también sabemos que se debe administrar como monodosis en las benzodiazepinas. En el caso del lorazepam y el diazepam, podría repetirse una dosis completa. Con nivel de evidencia base, podríamos hacer 2 veces esa droga, nos da entre los 5 y los 20 minutos, si administro la droga, no cesa, puedo repetirla, tanto LORA como diazepam, que son los que ya dijimos tienen mayor eficacia, antes de decir, bueno, llegamos a los 20 minutos y debemos pasar a la siguiente fase, que es la segunda fase terapéutica, entre los 20 minutos y los 40 minutos. Aquí ya sabemos que, comparada con la fase inicial, en los niños vamos a tener menos efectividad de las drogas a este nivel. Que existe evidencia a nivel A que tanto fenitoína como levetiracetam como valproico poseen niveles de eficacia similares, ¿sí? No hay nada que nos permita, contando con los tres, tirarnos más por la elección de algunos. Obviamente acá no estamos tomando en cuenta, con respecto a estas tres drogas, valores comerciales, ¿no? Digamos, que uno sea más costo efectivo que el otro, estamos hablando solamente de efectividad. Se puede optar entonces por cualquiera de estas opciones de segunda línea. El valproico intravenoso a 40 miligramos kilodosis, la fenitoína a 20 miligramos kilodosis, o el levetiracetam a 60 miligramos kilodosis. Como verán acá, el levetiracetam está puesto a las dosis, ¿no?, de este último ensayo, que es el con mayor rigor epidemiológico,
en donde se utilizó 60 miligramos kilo. Es cierto que en muchos sitios, por lo menos lo que se hace como dosis de carga del levetiracetam es de 20 miligramos kilo, pero bueno, la evidencia parecería indicar, o por lo menos no parece tampoco tener mayor efectos adversos, y los estudios en los que se han realizado son entre 40 y 60 miligramos kilo. Y si ninguna de estas opciones está disponible, uno con menor grado de evidencia podría recurrir al fenobarbital. ¿Qué pasa si nada de esto logra hacer cesar el estado epiléptico de nuestro paciente? Bueno, más allá del minuto 40, entre los 40 y 60, no existe evidencia, no hay ensayos clínicos realizados con las drogas fuera de la refractariedad a este tratamiento de segunda línea, y no existe evidencia clara para cómo guiar el tratamiento. Obviamente sigue siendo menos efectiva a medida que pasa el tiempo en niños, y si no se logra el control en la segunda línea, hay evidencia, en realidad hay reportes de casos y un poco de experiencia de expertos, no nada de evidencia clínica o con ensayo clínico aleatorizado, cuyas opciones podrían ser repetir alguna de estas drogas, digo, si dimos fenitoína, aplicar levetiracetam, o si dimos valproico de fenitoína, digamos, utilizar alguna de las drogas que no hemos utilizado, dar anestésicos, como puede ser el pentobarbital o el propofol, o eventualmente el goteo de midazolam, siempre teniendo en cuenta que llegando a esta fase, si no se produjo hasta el momento la depresión respiratoria y la necesidad de instrumentación de la vía aérea, es muy probable que este sea el momento de ir pensando en ello. Existen, digamos, fuera de esto, ciertas consideraciones particulares, obviamente todo esto relacionado con experiencia de expertos, en donde en algunos síndromes electroclínicos, en algunos estados epilépticos particulares, algunas drogas podrían ser de elección con respecto a la otra. Si un paciente ya se encuentra recibiendo drogas antiepilépticas de base, por bien, un paciente ya recibe levetiracetam o fenobarbital o valproico, quizás la primera droga a utilizarse, digamos, luego de la benzodiazepina, pudiera ser esta. En los estados epilépticos mioclónicos, en general, como puede ser el síndrome de Dravet, hay algunos reportes que refieren que la fenitoína podría empeorar el estado epiléptico, entonces, en líneas generales no es la más utilizada, sí, el valproico o el levetiracetam. Y en los focales, lo mismo, el valproico y las benzodiazepinas. En los tónicos, como el Lennox-Gastaut, el valproico, el levetiracetam, son también los de primera línea, y los mismos en las no convulsivas, como puede ser las ausencias, el valproico y el levetiracetam. En el caso del síndrome de West, la difenil, el levetiracetam y el valproico son también de indicación. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, espero que les haya sido de utilidad y que puedan empezar a implementar el abordaje del estado epiléptico por etapas y de acuerdo a las diferentes fases que hemos venido hablando. Acá les dejo mi mail de contacto, si tienen alguna duda, más allá que ahora podamos ir charlando algunas dudas que se hayan dado, les dejo mi mail de contacto por si quieren escribirme y les puedo resolver alguna inquietud. Bueno, Guadita, muchísimas gracias. La verdad que yo creo que muy claro. Obviamente que es un tema súper frecuente. Yo ya estuve guardia, tuve un estatus, una convulsión, primer episodio, y una niña que puede ser que sean convulsiones y no sabemos todavía. Así que, y me parece importante, de todo lo que charlaste, poner el énfasis en ese T1, en los dos, pero en ese T1 que a veces nos cuesta, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces el paciente convulsiva fuera de la emergencia, y uno tiene que contar el tiempo de, bueno, cuándo empezó, y entonces subestimamos lo que nos dicen los padres, empezamos a contar el tiempo distinto, incluso aunque contemos 5 minutos desde la llegada al hospital, tenemos cierta tendencia a dos cosas que están bien aclaradas ahí, a esperar un poco más, y esperar un poco más por este riesgo de la depresión respiratoria que podrían dar las drogas, aunque no es algo, la verdad, tan frecuente, y quizás terminás teniendo complicaciones respiratorias propias sobre todo en los tónico-clónicos, propias del estatus, ¿no? Cuando el paciente empieza con
con esa hipertonía faríngea y de la lengua y las secreciones, y ya empieza con desaturaciones y con complicaciones respiratorias por el mismo estatus. Y después esto que decía claro en las guías, que hay que usar la dosis indicada, la dosis plena. No hay muchas patologías en las que se nos ocurra, por si acaso, dar la mitad de la amoxicilina o la mitad de la claritromicina, y sí es muy frecuente que esté instalado. El Este miedo tema de a dar que si le paso la la dosis mitad de completa, el dosis. paciente se pare más rápido, haga el paro respiratorio más rápido porque le pase la dosis completa. Y la realidad es que si le paso la dosis subóptima, en realidad lo que va a pasar es que no va a revertir el estado epiléptico. Totalmente, y que es importante saber que estos estudios están hechos con esas dosis, por lo cual cuando analizan la seguridad y los efectos adversos y la posibilidad de secuencia de intubación rápida, intubación y la posibilidad de terapia intensiva, lo están haciendo con el LoRa-01, la Fenia 20 y todo lo que contaste. Así que tener en cuenta que el estatus epiléptico y sobre todo el convulsivo, a partir de esas contracciones sostenidas empieza a generar otros líos metabólicos como la acidosis, la miólisis y la falla renal y la falla cardiogénica. O sea que hay que hacer las cosas como están escritas. Por suerte hay cada vez más evidencia, y eso probablemente nos ocasione más bien un beneficio para el paciente, obviamente, y nosotros podamos estar tranquilos antes que cuando esperamos y esperamos, o esperamos entre la primera y la segunda dosis, y nos cuesta definir no, el paciente sigue en estatus epiléptico y nos cuesta pasar la segunda dosis de benzodiazepina o pasar de la primera fase a la segunda fase de tratamiento. Así que nada, tratar de manejarse como hemos charlado todas estas charlas, que el concepto ha sido parecido, con cosas básicas que tenemos disponibles todos o casi todos. La verdad que sería raro tener un servicio de emergencia que no tenga oxígeno y que no tenga alguna benzodiazepina y por lo menos fenitoína o incluso fenobarbital. Así que con esas cosas la mayoría de los estatus epilépticos van a resolver con la primera fase o con la segunda fase, o sea que también llevará algo de tranquilidad. Y bueno, y si no, tocará como siempre el manejo de la vía aérea y la derivación. Así que nada, importante esa definición operativa. Me parece que el cambio de estas nuevas guías es importante, porque es lo que nosotros veíamos. Pero espero 30 minutos. Y Voy a esperar 30 minutos, claro. La benzodiazepina, probablemente por toda la regulación de receptor y todo lo que está estudiado, ya tengamos menos chances de que funcione. Incluso las drogas de segunda línea, a partir de estos mecanismos pro-epileptógenos que se van instalando a medida que la epilepsia se va siendo sostenida, se hace más difícil. Así que impecable la charla. Ahí creo que había una pregunta, yo te la paso y la respondés. Sí. ¿Cuál es el tiempo de administración mínima de fenitoína? La realidad es que en realidad el primer estudio que comparó la fenitoína, digamos, las administraba el levetiracetam y la fenitoína en el mismo tiempo, cerca de 10 minutos, y son drogas que tienen farmacocinéticas totalmente distintas. Por eso ya el segundo estudio en realidad aplicó el levetiracetam en 5 o 10 minutos y la fenitoína en 40, que se sabe que es el tiempo de administración desde lo farmacológico y lo farmacocinético mínimo en que se debe administrar, por características estrictamente cinéticas de la droga. Entonces, por eso también hubo ciertas dudas de estamos comparándolos en puntos de tiempos diferentes. Sí, bueno, pero estamos administrando la fenitoína del tiempo que tiene que ser administrada para que tenga el mejor efecto farmacológico posible. Entonces, el estudio que más se enfocó a poder administrarla bien fueron esos 20 minutos, que en general es el intervalo mínimo para la administración de la fenitoína. Sí, que es más o menos la práctica, digamos, en 20 minutos. También hay que decir que a medida que la droga empieza a pasar, muchas veces no termina de pasar y el paciente ya cesa la convulsión. Que será la droga, será que le tocaba cesar. Algunos estatus tienen autorresolución, lo importante es que finalizó. Para todo lo que sea emergencias, que después las podemos dejar disponibles, y si no, la buscan en la página de Garrahan. La recomendación actual de manejo de drogas en situaciones de emergencia es contar con cartas de medicación, así como recomendamos la otra vez hacer algoritmos institucionales. Bueno, también se pueden hacer cartas de medicación institucionales, que no es más ni menos que buscar la evidencia, buscar cómo se infunde la droga, buscar en qué tiempos, cómo se pasa,
pero adaptarlo a tu emergencia, que te pongas a ver si vos tenés para intubar succinilcolina, o tenés pancuronio, si tenés fenobarbital, o tenés fenitoína, o tenés todo como tienen en el Garrahan. Y a partir de tenerlo escrito por peso, porque se hacen adecuadas al peso, probablemente reduzcamos el error, que es una cosa muy frecuente y muy importante a tener en cuenta en estos pacientes, el error en cuanto a generar alguna iatrogenia y el error en cuanto a que sea incorrectamente utilizada una droga y no tengas la respuesta porque pifiaste la dosis, pifiaste el tiempo de infusión, o la dilución o lo que sea. Así que los estimulo, si quieren, de la página del Garrahan, cartas de medicaciones de situaciones de emergencia, creo que se llaman, que tienen ahí Tarjetas, una creo, guía ¿no? por peso de las patologías más frecuentes. Y es simple, vos imprimís el peso del paciente, lo pones a los pies de la cama y el enfermero y vos pueden chequear junto las dosis, las diluciones, los tiempos de administración. No hay que andar recurriendo a la memoria. Lo importante tanto de las tarjetas de medicación como de la estabilización de protocolos es poder homogeneizar el trabajo, ¿no? Y que todos los pacientes que llegan a una guardia, a una emergencia, más allá del equipo tratante que lo reciba, todos trabajen de la misma forma y el paciente reciba el tratamiento de acuerdo a la última evidencia que hay, más allá de que lo atienda César, de que lo atienda yo, o que lo atienda cualquier persona. Eso es lo importante y lo que hay que, digamos, llevarse de todas estas cosas. Uno hace evidencia clínica, uno estandariza protocolos para que todos los pacientes sean tratados de la misma forma, más allá de la hora que llegue, del equipo que esté ese día, del día de guardia. La evidencia es una, ¿sí? Por eso hemos superado la opinión de expertos o estamos en salida de eso, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que dice, en su experiencia, ¿qué utilizan ustedes en caso de no contar con vía endovenosa? Bueno, eso digamos, depende un poco de con lo que uno cuente. En el Garrahan, que es donde yo trabajo, uno cuenta con, digamos, todas las opciones, afortunadamente, y en general es el midazolam intramuscular, por ahí lo que utilizamos con más frecuencia. Pero bueno, lo importante es administrar la droga que tengamos. Sabemos que por ahí el diazepam intrarrectal es pareciera tener un poco menos de efectividad, pero como decías vos recién, si es lo único con lo que contamos, lo importante es administrarlo una vez pasados los 5 minutos para que cese el estado epiléptico. Peor va a ser no hacerlo. Entonces, como dijimos, de tener todas, bueno, esta es la que pareciera ser un poco más efectiva, pero lo importante es poder administrar una, a la dosis correcta. Perfecto. Sí, otra pregunta. Respecto a punción lumbar en estatus convulsivo febril, en pacientes sin aspecto tóxico con foco claro de fiebre, ¿hacen igual punción o les parece correcto diferir esta conducta y valorar clínicamente? Bueno, las guías, los protocolos y la evidencia clínica no resuelven todas las situaciones de la praxis médica. Por eso siempre uno dice abajo, se deberá adecuar al criterio clínico. A ver, una cosa es una convulsión febril, típica o atípica, y una cosa es un estado epiléptico febril. Un paciente que pasó más de 5 minutos, que yo tuve que administrar medicación, ni hablar si tuve que requerir tratamiento de segunda línea o más, digamos, tiene que tener un cuadro clínico infeccioso, febril, muy claro y leve, como para que yo no decida hacer una punción lumbar, o, bueno, obviamente, si es un paciente que es un epiléptico sintomático, refractario, que está cursando intercurrencia febril banal, yo sé que ese paciente, y que ha tenido muchos cuadros similares, yo sé que ese paciente que por ahí tiene un catarro o un IRAP, resuelve tras la benzodiazepina, y es un paciente que seguramente el estado infeccioso viral, muy probablemente más en esta época del año, haya sido un desencadenante de su estado epiléptico en una enfermedad de base que ya lo predispone a tenerlo. Entonces, seguramente, si el paciente está bien, no luce tóxico, recupera la conciencia después de la administración a su estado basal ad integrum, no está meningio, y seguramente decida no punzarlo. Ahora, si es un paciente sano, que tiene un foco claro, un foco que no es claro, tuvo un estado epiléptico, incluso si no está meningio, ¿por qué hizo un estado epiléptico febril un chico sano que no tiene, y yo tengo que descartar que el chico no tenga una meningitis o no tenga un líquido cefalorraquídeo alterado? Son situaciones puntuales, características, por eso también dijimos, no hay evidencia que uno estandarice que se debe hacer punción lumbar a todos los estados epilépticos,
que se dan incluso todos estados epilépticos febriles. Después estará la situación clínica. Hay situaciones que son por demás claras para que sí, hay situaciones que son por lo demás claras para que no, como por ejemplo no sé, un Dravet que viene con un catarro, con fiebre y es un estado epiléptico. Y bueno, es probable que lo haga y seguramente si después está viendo lo punce. Un chico meningio seguro que lo punce. Y en el medio hay un abanico de situaciones en donde uno habrá que decidir en más o en menos, seguramente no es una verdad revelada. El tema está en que si yo punzo a un chico de más, es una lástima; si yo me como una meningitis, es iatrogenia. Sí, sí, yo creo que lo que decís vos es, como siempre, que es la frase que a mí me gusta, que la medicina es el arte de la probabilidad. Y en eso algún paciente entra en los protocolos escritos y otro no. Ahora, si el paciente es una epilepsia, un estatus convulsivo de primera vez febril, ese paciente probablemente termine punzado. Si lo definimos como estatus, y no nos queda duda, digamos, sobre todo si lo tuvimos que tener nosotros con la convulsión constatada por nosotros, sino que se mezcla el posictal, que a los papás a veces les cuesta definir cuándo empezó la convulsión y cuándo el paciente se quedó solamente dormido. Ahora, si vos constataste que fue un estatus epiléptico febril y el paciente no es un epiléptico en el cual vos decís, bueno, acá hay una enfermedad de base que está siendo descompensada y baja el umbral convulsivo, o sea que es un paciente que no está estudiado, probablemente quizás no tiene que ser el inmediato. Obviamente no se puede punzar a un paciente inestable, no se puede punzar a un paciente que está convulsivando, o sea que de cualquier manera no va a ser el inmediato, pero probablemente ese paciente tenga que ser intubado. Yo tuve una experiencia hace poco de una nena de 1 año que había hecho una convulsión febril, justo se había vacunado hace unos días. El relato era una convulsión febril atípica, o por más que cuando yo la conocí la niña ya estaba perfecta, en realidad había tenido un estatus febril, que había cedido solo. Había hecho una convulsión febril de 10 minutos, tónico-clónica generalizada. Había llegado ya resuelto y la nena estaba perfecta. Entonces, no se la trató como una convulsión febril típica, se la dejó internada y se la dejó en observación. Y esa nena estuvo más o menos bien un día, con algo de fiebre, pero bueno, la fiebre también se había interpretado como postvacinal, y después empezó con fiebre, y empezó con convulsiones atípicas, y terminó siendo una encefalitis herpética. Una nena que, posterior a su primera convulsión, estuvo 24 horas prácticamente perfecta. Entonces, si uno se pone a hacer el debriefing de esa paciente, bueno, ese paciente que había sido interpretado como una convulsión febril y nada más, y que tenía una vacuna como distractor, etcétera, 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 en muchas guías, no, este protocolo y lo que habló Guada de estatus epiléptico es general, pero bueno, cuando vos buscás algunas cosas escritas de estatus epiléptico febril puntualmente, muchas guías ponen la tomografía y la punción lumbar como parte del algoritmo de diagnóstico, y bueno, y está pensando en estos pacientes, que no se te escape una encefalitis herpética. A mí me pasó hace poco también con un paciente similar en ese sentido, incluso pensando en situaciones en las que ameritan punción fuera de lo estrictamente febril e infeccioso. Una nena de 2 o 3 años que llegó también con un estado epiléptico, difícil el abordaje, enseguida con la benzodiazepina mejoró. Un examen neurológico, algunos reflejos vivos, demasiado vivos, Clonus y Babinski que no debieran estar por la edad. Al interrogatorio medio dirigido, yo estoy un poco ya sesgada con el tema tóxico, aparece posibilidades de intoxicación con cocaína, sondaje, cocaína positivo, dice, bueno, uno ya se queda en eso, ya está intoxicada con cocaína, pero no terminaba de despertar, pasamos líquido, ¿por qué no se despierta? ¿Por qué esto de deterioro no recobra? Bueno, imagen bien, y bueno, punción lumbar, encefalitis por herpes 6. O sea, tenía la cocaína, tenía el herpes. Entonces, hay ciertas cosas que... Sí, por eso. Por eso uno puede valorar clínicamente al paciente, y está perfecto, pero hay ciertas cositas que en algún momento, si el paciente no entra en lo que nosotros estamos habituados, porque contamos los minutos y no son 3 minutos, son 12 minutos, bueno, esto por eso digo ese tiempo T1, qué importante que puede ser para ayudarnos incluso a no meter la pata y a decir, che, este paciente, ojo que es distinto. Lo dejo, por lo menos lo dejo. Y voy y lo veo, y lo miro, y tiene que estar saltando en una pata, y caminando, y comiendo como siempre. Y si no, ojo que ese paciente no tuvo una convulsión, tuvo un estatus
Y ese paciente tiene riesgo de tener más estatus, de tener otras causas distintas a las habituales, incluso en el febril. Che, y hay una pregunta más que dice, un paciente que ya recibía tratamiento con leve, por ejemplo 60 miligramos kilo día, la dosis de carga podría hacerse mayor, supongo yo, que a la dosis habitual. Las dosis de carga son las dosis, claro, las dosis de carga son las establecidas, ¿no? Digamos, uno muchas veces confunde, digamos, lo que es administrar la dosis de mantenimiento de un paciente porque no la recibió y administrar una carga de una droga porque el paciente está en un estado epiléptico. Si el paciente está en un estado epiléptico, deberá recibir la dosis de carga, digamos, estandarizada para ese paciente, haya recibido o no su dosis de mantenimiento previa. No es que uno, o por lo menos, más allá de que uno no exista evidencia particularmente para esa situación en particular, uno establece las dosis de carga para cada droga, y en este caso, por ejemplo, por lo pronto en los estudios de levetiracetam, las dosis iban entre 40 y 60. Sí, yo diría que, tratando de interpretar un poco la pregunta, habitualmente la dosis de carga incluye más que una dosis del paciente, Mantenimiento, suele sí. dar más o menos, o más, incluso dependiendo de la droga, de lo que el paciente toma en todo el día. O sea que podría ser, porque la idea es, bueno, y este paciente que ya toma su droga, ¿por qué no lo está haciendo? Bueno, quizás no lo está haciendo porque la farmacocinética será completamente distinta cuando la recibe vía oral que cuando la recibe endovenosa. Y además, como consuelo, cuando vos le das 60 miligramos kilo día a un paciente cada 8 o cada 12, su dosis está haciendo 20 kilodosis, o 30 kilodosis si es cada 12. Y acá le vas a pasar 60, todo junto y endovenoso. O sea que quizás eso responde la pregunta lo que pasa de, que, bueno, ¿por qué me funcionaría si ya no me viene funcionando? Bueno, la vía es distinta y la dosis, justamente el push ese de carga, capaz que si el paciente venía cayendo en su farmacocinética y venía cayendo a raíz de una diarrea, de unas cacamas flojas, de cualquier problema de administración, que es bastante frecuente, subió el peso, entonces yo estoy calculando el peso, que lo estoy calculando ahí, no estoy calculando el peso que le habló la mamá con el neurólogo hace 8 meses, o sea, hay varias cosas que se pueden modificar y hacer que un paciente responda incluso a una droga a la que parece que por vía oral no está funcionando. Y por otro lado, si no, podrás, generalmente cuando ese paciente recibe esa dosis, esa droga se va con esa droga si la tenés disponible. Pero bueno, llegado el caso de que utilizaste esa droga y no funcionó, tendrás chance de utilizar otras drogas de segunda fase en ese paciente con más razón. Y si estaba con leve, decir, bueno, la verdad que la difenil, también como resumen, ya nos estamos quedando medio sin tiempo, es una droga barata, fácilmente linda, bonita y barata, accesible, y que su gran problema justamente es la farmacocinética vía oral, si no sería una droga que habría muchísimos más pacientes que la recibirían todos los días de su vida, pero cuando empiezan con la vía oral hay líos relacionados a esa vía, pero es una droga que habitualmente, incluso con pacientes que tienen epilepsias y esos síndromes que nombró Guadalupe, habitualmente, si me toca a mí acá en Victoria, Entre Ríos, yo uso la difenilidantoína y con... De hecho, todos los estudios quisieron tirarla por la borda, directamente fueron a ensayo de no superioridad, y ahí la viejita viene atrás moviendo la bandera, no la derroca. Bueno, creo que contestamos todo. Bueno, Guada, yo te vuelvo a agradecer por esta charla, que la verdad que fue muy interesante. Va a quedar probablemente grabada por si alguno de los que está después quiere ir a buscar en el YouTube de la SAP la charla grabada. Y bueno, y quedamos en contacto para alguna otra experiencia. Dale. Les mando un saludo a todos. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.